El espectáculo que hacemos, Julián y yo, de la compañía del patio, se llama Conservando Memoria y bueno, es un juego de conservar estos recuerdos de mis abuelos y de mis abuelas y a veces me pregunto por qué quiero conservarlos, por qué quiero conservar sus recuerdos conmigo, por qué he querido saber cosas que si no hubiera preguntado no hubiera sabido y siempre nos respondemos de alguna manera que es por no sé, la necesidad que tenía yo de romper el rito. Mis 4 abuelos están vivos y yo hay muchas cosas que todavía no sabía de ellos, cosas que pueden parecer muy cotidianas, muy banales en algunos aspectos, pero que a mí me parecen de vital importancia, cosas tales como cuál es su color favorito, o cuál es su estación del año favorita, o cuál es su película favorita, y creo que son cosas importantes que yo nunca había preguntado a mis abuelos, ¿no? Y creo que por ahí podíamos ir a otros lugares mucho más profundos, pero sobre todo lo que hablo cuando digo de cambiar el rito es: mis 4 abuelos están vivos. Cuando ellos mueran, yo no sé qué me va a suceder, porque yo no tengo un vínculo con la muerte muy directo. O sea, no, he conocido a pocos vivos que hayan muerto. Entonces yo pensaba, cuando mis abuelos mueran, ¿cómo va a ser mi despedida? ¿Cómo va a ser su ausencia? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Y de pronto el rito de funerario, del entierro, de una misa, como que no me era suficiente, ¿no? Creía que a lo mejor no me servía. Entonces pensé que lo mejor sería pues inventar un nuevo rito cuando ellos ya no estuvieran, hasta que Julián me alertó y me dijo: inventemos un rito ahora que están vivos, ¿no? Celebremos la vida, inventemos un rito que tenga más que ver con la vida que con la muerte. Pregúntales, estate con ellos, pasa un tiempo con ellos, profundiza, intenta averiguar quiénes son, qué hacían, qué les hubiera gustado hacer, si hubieran podido hacer, y un poco pues este fue el motor de empezar a hacer estas entrevistas a mis abuelos y a mis abuelas, ¿no? Pero en el espectáculo lo cuento y creo que hay una frase que resume bien que el porqué de este espectáculo, que es que yo quería encontrar a las mujeres y a los hombres que se esconden debajo de mis abuelos y de mis abuelas. En el espectáculo lo digo tal cual, pero es eso lo que yo trataba de hacer, ¿no? Yo sé que mi abuela es mi abuela, pero sé que debajo de mi abuela hay una mujer que ha vivido en otra época, que ha vivido unas circunstancias diferentes a las mías, que ha tenido sus sueños, sus pesadillas probablemente, que ha pasado por cosas que me interesan como mujer que ha vivido otra época más que como mi abuela. Entonces lo que trataba de hacer con este juego de preguntas de nieta a abuelos o nieta a abuelas era encontrar eso, a esos hombres y a esas mujeres que se esconden debajo de mis abuelos. O sea, no pude lograrlo del todo porque el vínculo de la familia es muy difícil de romper, ¿no? Hay barreras que son muy difíciles de romper y mi abuela siempre va a ser mi abuela y yo siempre voy a ser su nieta, entonces no sé si de algún modo lo logré. En mi familia no entienden mucho mi oficio, o sea, sí lo entienden, lo comprenden, saben que me hago teatro, pero tampoco es que haya tenido un apoyo brutal a mi oficio, pero bueno, en el fondo yo creo que ya lo entienden, lo comprenden y ven que no hay vuelta atrás, pero lo que no comprendían con este espectáculo era sobre todo mis abuelos y mis abuelas, que son las protagonistas de esta historia, no comprendían qué había de interesante en sus vidas para que yo, Julián y yo, el patio teatro, la subiera a un escenario, para que el patio hiciera un espectáculo con sus vidas. No comprendían qué había de interesante en sus vidas o qué había de narrativo o qué le podía pasar al público cuando escucha sus vidas, ¿no? Que son unas vidas que ellos consideran pues muy normales, muy llanas. Y bueno, yo lo que les expliqué es que yo tenía necesidad de hacer una declaración de amor. Este espectáculo creo que es un ejercicio, es una declaración de amor a una generación que está en desaparición, a unos rituales, a unos ritos, a una manera de entender la vida, la naturaleza, el espacio en el que vivían, muy distinta a la nuestra, que está en desaparición, y es un homenaje a eso también, pero para homenajear eso vamos de la mano de mis abuelos, ¿no? Y yo creo que a ellos les preocupaba, en un momento dado, ¿no? Sí que nos dijeron, les preocupaba una cosa que era para mi gusto muy hermosa y que dice mucho de esta generación. Yo exagero un poco el acento de mis abuelos, tiene un acento muy propio de un pueblo pequeño de Navarra y yo lo exagero un poco porque a mí me parece que es un acento hermoso y que en vez de decir tres, decir ches es hermoso. O sea, y porque es la voz de mis abuelos y lo que les hace propios. Y ellos tenían miedo a quedar como catetos. En un momento dado me dijeron que si eso quizá no era quedar como catetos y yo trabajamos para todo lo contrario, no ser cateto. Eso está lleno de una vida y de un amor en sus palabras, una naturalidad que se va a perder y que es hermosa, porque es propia, es de ellos. Entonces, bueno, creo que lo que recuperamos con este proceso es esto, ese miedo a quedar como catetos, ese miedo a considerar que sus vidas, como eran tan cotidianas y tan poco extraordinarias, no podían tener un interés. Y bueno, pues como está hecho con mucho amor, es un ejercicio de amor, es un homenaje a
a eso, a lo cotidiano, muchas veces es extraordinario, ¿no? O sea, mi abuela cree que es cotidiano saber guisar como guisa ella. Eso no es cotidiano, es extraordinario. O sea, la manera en la que ella guisa es extraordinaria, o la manera en la que ella mira las plantas, o la manera en la que mi abuelo lee el cielo es extraordinario. Algo que para ellos es cotidiano, como saber si va a llover mañana o no, es extraordinario para muchas personas. Y sobre todo que es, pues eso, un tema que comparte una generación entera, ¿no? Y que es muy universal. Y bueno, también hay una frase en la obra, en Conservando Memoria, que decimos, ¿no? Que es como, al final de la obra, yo charlo con mi abuelo y le digo, abuelo, ¿sabes qué? Si conservamos bien los recuerdos, no se pierden en el olvido, ¿no? No caducan, no se pudren, no desaparecen. Entonces, bueno, pues es la idea, ¿no? Trata el mundo de las conservas y el mundo de los recuerdos, ¿no? Los recuerdos también como alimento, como algo que nos vemos obligados desde el patio, desde la compañía de teatro, a conservar con nosotros, ¿no? Y a invitar al espectador a que también conserve los suyos propios. Hay un momento en el que hablo de la infancia de mi abuelo, que huele a pomas, y que la mía huele a tomates. O sea, yo sé que hay un pedazo de tierra al que es el único lugar en el mundo al que puedo llamar patria, que es la huerta de mi abuelo. Y no es el lugar en el que yo vivo. Yo no habito ahí, yo habito en una ciudad, que está muy cerca, pero habito en la ciudad, habito en una casa normal, anodina, en una ciudad. Pero para mí, mi lugar en la tierra es la huerta, y el lugar al que vuelvo continuamente, ya no cuando era pequeña, sino a día de hoy, es la huerta. Y cuando voy allí, yo estoy en casa allí. Y es un lugar que labró mi bisabuelo, mi abuelo, ahora mi padre, y espero que en un futuro me toque a mí. Entonces esa identidad territorial, aunque no habitamos ahí, sí que la tenemos. O sea, yo la tengo muy muy presente, y Julián también, ¿no? Lo tenemos muy presente, que pertenecemos a ese lugar de la tierra. Y ese lugar de la tierra está muy vinculado a la huerta. En el caso de los dos, a la huerta, a la labranza, a la cosecha, al recoger, al cultivar, pues porque lo hemos vivido, lo hemos mamado desde pequeños, y porque nos negamos a perderlo, y porque sin querer, sin vernos forzado a ellos, no lo hemos perdido. Tenemos vínculo todavía, ¿no? Con la huerta, tenemos vínculo con... Es la época de plantar ahora el tomate, es hora de recogerlo. Entonces yo sí que tengo esa identidad territorial y pertenece a un lugar muy muy concreto. O sea, no pertenece ni siquiera a un pueblo, a una región, pertenece a un lugar muy concreto en la tierra, ¿no? Y es curioso porque no es una ciudad, no es un pueblo, ni siquiera es... Sí que es un acento, sí que es una manera, sí que es un alimento, porque son unas cosas que se cultivan ahí, no otras, pero es un lugar muy, muy concreto en la tierra, ¿no? Que es la huerta. El mundo de la conserva es parecido. La conserva era un ritual. Bueno, sigue siendo un rito, un ritual. Es muy extraño que alguien se ponga a conservar solo, porque es como, venga, hoy la tomatada. Pues quedas con uno pela, el otro pasa, el otro embota, el otro pone, y creo que está muy cerca de eso, ¿no? De todos los procesos que son manuales, manufacturados, de alguna manera, tienen un rito alrededor que es muy hermoso, y entonces el de la conserva, sin nosotros quererlo, está muy cerca de la generación de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, también recuperado por nuestras madres, y ojalá que nosotros no lo perdamos, que sigamos trabajándolo, que sí que aúna un poco también como esa idea que tenías tú de contar el proceso del jabón, no solo como materia el jabón, sino como todo lo que hay alrededor a la hora de hacerlo. Las conservas sucede un poco también, ¿no? Hemos sido conscientes, pues, el recoger el alimento, el hacerlo, el cocinarlo, el embotarlo, y después de un tiempo abrirlo, ¿no? Que es perecedero, y no, y con lo que tú trabajas sucede lo mismo, ¿no? Es algo que no es perecedero. O sea, que esa idea de querer conservarlo, de que algo no perezca, que no muera, que tienen las conservas, y sobre todo el ritual que lleva alrededor de conservar, a mí me parece muy hermoso, y algo muy a tener en cuenta, ¿no? Que hasta ahora igual no habíamos atendido. Después de hacer el espectáculo dijimos, el círculo se cierra, ¿no? Es como que todo cobra sentido. De pronto el círculo se cierra y dices, es algo que le pertenece mucho al mundo de nuestros antepasados, que tiene mucho que ver con juntarse, con sociabilizar, con charlar, con trabajar con las manos, con el alimento, y que creo que es hermoso, ¿no? Que hay ahí un paralelismo, ¿no? Un abrazo en lo que tú haces también.